Estaba situado en el centro del patio de subastas, empapado por la lluvia, envuelto en silencio, mientras los demás perros ladraban pidiendo atención. Tenía el barro apelmazado en las patas. Sus ojos, nublados, desolados, casi humanos, no suplicaban, no vacilaban, evaluaban, esperaban. Y mientras la risa reverberaba entre los congregados al verlo, nadie era consciente de lo que aquel perro había soportado antes. Nadie mostró preocupación alguna hasta que un hombre avanzó, encontró su mirada y murmuró algo completamente inesperado: «Te conozco». Lo que sucedió a continuación no fue simplemente un rescate. Fue un ajuste de cuentas, una conexión restablecida y una verdad oculta durante demasiado tiempo. El cielo sobre la Sierra Norte parecía no haber mostrado señal alguna de alegría durante semanas. Nubes grises se cernían bajas sobre el patio de subastas, dispensando una fina capa de lluvia fría sobre hileras de recintos metálicos. Los ladridos resonaban contra las cubiertas de hojalata y los charcos de barro. Cada perro se esforzaba por ladrar más fuerte que el anterior en una súplica desesperada de atención. Sin embargo, un recinto, situado justo en el centro, lo suficientemente alejado de la concurrencia de la puja como para parecer olvidado, no emitía sonido alguno. El pastor alemán de dentro no ladraba. No se movía. Simplemente permanecía de pie, inmóvil como una piedra, con los ojos apagados, el cuerpo temblando no de miedo, sino de agotamiento. Zonas de pelaje cicatrizado insinuaban heridas pasadas, y la ligera cojera de su pata izquierda indicaba otras más recientes. No había placa con nombre, solo el número 82. Y 3 palabras garabateadas en rojo en la etiqueta de la subasta: agresivo, no apto, sin reclamar. Los postores ni siquiera fingían interés. «Ese está acabado», murmuró alguien. «Seguro que muerde». La risa recorrió a la multitud como un trueno barato. Una mujer rió por lo bajo, codeando a su marido. Parece como si hubiera pasado por una guerra y la hubiera perdido. Otra se acercó más a la jaula, la golpeó con el paraguas y se mofó. «No engañas a nadie. Ya no tienes remedio». El perro no se inmutó. No gruñó. Ni siquiera parpadeó. Solo miraba a través de los barrotes como si observara algo lejano, algo que nadie más podía percibir. El subastador apenas le prestó atención. «Nos queda uno más, señores, pero no les haré perder el tiempo. La puja empieza en 50. ¿Alguien?» Solo el sonido de los grillos. Algunas risitas ahogadas, luego silencio. «Muy bien, supongo que hemos terminado aquí». Pero entonces, justo cuando el subastador se giraba para continuar, una voz surgió desde atrás. Tranquila, baja, contenida. Un momento. Las cabezas se giraron. Un hombre avanzaba lentamente entre la multitud que se dispersaba, empapado por la lluvia, con las botas cubiertas de arcilla roja de la comarca. Aparentaba unos 36 años, con aspecto rudo, como si la vida lo hubiera sometido a años de dificultades. Se llamaba Tomás. No hizo ningún gesto. No levantó ninguna paleta de puja. Simplemente caminó directo hacia la jaula, se agachó y miró al perro a los ojos. Y por primera vez ese día, el pastor alemán se movió. No mucho, solo un destello en sus ojos, un cambio en su postura, algo antiguo que despertaba. Tomás se inclinó más, ignorando la lluvia que goteaba, los comentarios en voz baja, la forma en que el subastador se detuvo como si dudara si aquello era una broma. «Te conozco», murmuró Tomás. El perro parpadeó y, en ese instante, algo cambió. Una quietud descendió sobre el área a su alrededor. Las risas cesaron. La multitud no comprendía lo que estaba presenciando, pero sabía que veía algo importante. Algo que no encajaba en aquel lugar de objetos dañados y vidas devaluadas. Tomás se irguió, miró al subastador y dijo: «Precio completo,
en efectivo. Nadie preguntó por qué. Nadie tuvo la osadía. El subastador manipuló torpemente los documentos. Alguien al fondo refunfuñó: ese hombre ha perdido el juicio. Otro añadió: por ese chucho, está malgastando su esfuerzo. Pero Tomás no respondió. Solo abrió la jaula. Y el perro, tras un momento de silencio, salió a la lluvia. No con aprensión, ni con gratitud, sino con una dignidad silenciosa y deliberada. Ni un movimiento de cola, ni un ladrido, solo un caminar. Un paso delante del otro, como si hubiera estado esperando este momento toda su existencia. Tomás sujetaba la correa con holgura, pero no tiró. Salieron al unísono, uno al lado del otro, a través de los charcos, dejando atrás a los curiosos que susurraban, dejando atrás las jaulas llenas de clamor y súplicas. Y mientras desaparecían en la bruma del aparcamiento, la multitud permaneció en silencio, observando partir a dos almas rotas, no como un hombre y un perro, sino como supervivientes del mismo conflicto. Ninguno de los dos miró hacia atrás. El viaje de regreso desde el patio de subastas fue silencioso. Excesivamente silencioso. La lluvia golpeaba contra el parabrisas con ritmos suaves e incesantes mientras Tomás agarraba el volante, con los nudillos pálidos, sus ojos desviándose ocasionalmente hacia el asiento del copiloto. El perro estaba sentado erguido, inmóvil, como una escultura podría ocupar el puesto del copiloto, observando la carretera, pero sin procesarla realmente. No había miedo, ni hostilidad, ni curiosidad, solo silencio. Ese tipo de silencio que se sentía casi sagrado, como si ninguno de los dos quisiera pronunciar algo que pudiera perturbarlo. Tomás no habló al principio. No por falta de ganas, sino porque no estaba seguro de por dónde empezar. ¿Qué le dice uno a alguien con quien podría haberse encontrado antes, pero no puede demostrarlo? ¿Qué le dice uno a un perro que podría haberle salvado la vida o ser el único superviviente de un secreto que nadie desea recordar? Lo intentó una vez, carraspeando, ofreciendo: a mí no me pareces tan malo. Pero pareció inapropiado. El perro no reaccionó, solo continuó mirando hacia adelante como si intentara recordar quién se suponía que debía ser. Cuando llegaron al camino de entrada de la casa de Tomás, una vivienda antigua situada contra un denso bosque en las afueras de la Sierra Norte, el viento se había intensificado. Las ramas se mecían. El felpudo de bienvenida estaba volcado. Todo parecía ligeramente fuera de lugar. Tomás abrió la puerta del copiloto y salió. El perro no se movió. Pasó una pausa considerable antes de que lo siguiera, moviéndose con pasos lentos y cuidadosos hacia el interior de la casa, con la cola baja, sus movimientos deliberados, como si hubiera aprendido a no confiar en las tablas del suelo. Dentro, Tomás arrojó las llaves al cuenco cerca del fregadero y sacó una lata de comida para perros de la alacena. Abrió la tapa y colocó el cuenco suavemente en el suelo, añadiendo un par de trozos de filete sobrantes de su cena de la noche anterior. Vamos, dijo suavemente. Te lo has ganado. Pero el perro no comió. Ni siquiera lo olió. En lugar de eso, caminó hacia la pared del fondo, dio 2 vueltas y se tumbó de espaldas a la comida y a Tomás. No era desafío. Era resignación. Las siguientes horas transcurrieron en un peculiar estado de suspensión. Tomás intentó ver la televisión, pero no podía concentrarse. Su mirada volvía constantemente al perro, que no se había movido, ni una sola vez. Finalmente, Tomás se sentó cerca de él, justo fuera del alcance de su brazo, y comenzó a hablar, no directamente a él, sino en su proximidad. Suavemente, habló de asuntos que no había revelado a nadie, errores, incidentes de misiones de los que aún no podía dar cuenta, pesadillas que lo habían perseguido a través de océanos, la sensación de perder a personas sin haber tenido nunca la oportunidad de despedirse. El perro no se movió, pero Tomás estaba convencido de que escuchaba.
La gente también se rindió conmigo, dijo Tomás tras una larga pausa. Me llamaron roto, me llamaron peligroso. Me llamaron inútil. Su voz se quebró por primera vez. Supongo que a los dos nos han desechado. Esa noche, Tomás extendió una vieja manta polar cerca del perro. No demasiado cerca, solo una ofrenda. Susurró de nuevo antes de apagar las luces. Te conozco. Solo que aún no sé cómo. En el silencio consiguiente, el perro finalmente se movió, solo ligeramente. Lo suficiente como para apoyar la barbilla en el borde de la manta. No aceptación, ni confianza, pero quizás el inicio de algo. Y en un mundo donde algunos comienzos conllevaban un coste mayor que cualquier final. Eso lo era todo. Los días que siguieron avanzaron como melaza en invierno. Tomás intentó rutinas, café matutino, esfuerzos por alimentarlo, paseos breves. Nada se consolidó. El perro seguía, observaba y volvía al mismo rincón del salón con regularidad. Ni ladridos, ni curiosidad, ni desafío, solo esta quietud inquietante, como si esperara que alguien lo llamara de vuelta a la existencia. Pero Tomás había vivido lo suficiente como para identificar el trauma cuando lo encontraba, ese tipo de trauma que te enseña a permanecer quieto e invisible para que el mundo deje de reconocer tu presencia. Entonces, en la cuarta noche, el patrón se rompió. Eran precisamente las 2 de la madrugada cuando Tomás lo oyó, un gruñido bajo y gutural del perro. No fuerte, ni frenético, sino profundo, constante, casi como una premonición. Tomás se frotó los ojos y se giró hacia la puerta trasera, donde el perro ahora estaba rígido, mirando a través del cristal hacia la línea de árboles. Tenía las orejas erguidas, la respiración superficial. Tomás se unió a él, escudriñando el bosque. Nada. Pero el perro no se movió. Permaneció plantado, con los músculos tensos, los ojos siguiendo algo que Tomás no podía percibir. Después de 10 minutos, se relajó, se tumbó delante de la puerta, en silencio una vez más. La noche siguiente, se repitió. Misma hora, mismo gruñido, mismo lugar. Para la tercera noche, Tomás había instalado una cámara de movimiento exterior, simplemente para confirmar que no estaba perdiendo la cordura. Exactamente a las 2:01 de la madrugada, la grabación mostró al perro levantándose, acercándose a la puerta y mirando fijamente. Pero la cámara captó algo más, justo detrás de los árboles, un destello. No un animal, una forma, una figura, alta, inmóvil, observando la casa, y luego desaparecida. La marca de tiempo falló y la imagen se desvaneció. La intuición de Tomás se agudizó. ¿Qué tenía de significativo las 2 de la madrugada? ¿Por qué esa hora específica? ¿Por qué el bosque? Comenzó a investigar, revisando mapas de los alrededores. Más allá de la línea de árboles había terreno comarcal, cobertizos abandonados, viejos senderos de líneas eléctricas, pero nada que nadie se molestara en patrullar. Y sin embargo, alguien estaba ahí fuera. A la mañana siguiente, Tomás descubrió nuevos arañazos en el suelo de madera, profundas marcas de garras cerca de la ventana delantera. El perro no ladró. No avisó. Solo arañó. No como un perro persiguiendo una presa, más bien como si intentara señalar algo. Como si estuviera entrenado para dejar una marca. Tomás examinó el patrón, casi preciso. Líneas rectas, cortes diagonales, no erráticos, sino calculados. Esto no era instinto, era comportamiento arraigado. Ese mismo día, Tomás recuperó un viejo archivo militar de una caja en su armario, el suyo propio. No lo había abierto en años. Hojeó registros de misiones, fotografías antiguas, nombres que se esforzaba por olvidar. Su mano se congeló cuando encontró una imagen en blanco y negro tomada durante una operación en el extranjero. Borrosa, granulada,
pero inconfundible, un hombre con equipo táctico, el rostro oculto, agazapado junto a un pastor alemán, constitución robusta, una leve cicatriz sobre el ojo izquierdo, las mismas pupilas exactamente nubladas. Su corazón vaciló. Revisó el informe. Ubicación, clasificada. Identificación de unidad, 0421. K9, sin nombre. Misión, incompleta. Sin actualización de estado. Sin nombre de adiestrador. El perro figuraba como perdido en combate. Tomás miró fijamente la página, luego al perro, que yacía tranquilamente al pie del sofá como si nada hubiera ocurrido, como si el pasado no estuviera abriéndose camino de vuelta a sus vidas, un espectro a la vez. Había una historia oculta bajo esas cicatrices, una historia que el mundo había archivado, esperando que nadie la examinara demasiado de cerca. Y el perro, él había sido entrenado para sobrevivirla. Pero, ¿sobrevivir a qué? La mañana siguiente se sintió distinta. Tomás no solo despertaba a otro amanecer nublado sobre la sierra, despertaba una creciente inquietud en el estómago, del tipo que uno experimenta cuando fragmentos de algo enterrado comienzan a reensamblarse. El perro estaba de nuevo junto a la puerta. Misma hora, misma quietud, como si hubiera estado apostado allí toda la noche. No por aburrimiento, ni siquiera por protección, sino con un propósito. Esa expresión en su rostro transmitía una cosa: hay más en mí de lo que te imaginas. Tomás cogió su café y miró por la ventana, observando la niebla ascender entre los árboles. No sabía qué era más aterrador, el hecho de que alguien posiblemente los estuviera observando, o la idea de que el perro pudiera saber exactamente quién. Al mediodía, Tomás estaba bajando cajas del desván, viejos baúles de almacenaje, equipo olvidado, papeles que no había tocado desde su misión. Una caja en el rincón más alejado, oculta bajo una lona deteriorada, pesaba más que las otras. Dentro había capas de documentos militares descoloridos, pero debajo de ellos, algo que no reconoció, una bolsa de almacenaje, de lona gruesa, cerrada herméticamente con clips oxidados. Tomás la abrió lentamente. Dentro, un collar, negro, desgastado, con una placa de metal chamuscada. Lo que quiera que hubiera estado grabado en ella se había derretido hacía mucho tiempo. Pero no fue eso lo que le cortó la respiración. En el fondo de la bolsa había una memoria USB, pequeña, negra, sin marcas, ninguna razón por la que debiera estar allí. La insertó en su viejo portátil. La pantalla parpadeó. Apareció una barra de carga. Luego una solicitud de contraseña. Su antigua identificación de misión funcionó. Lo que se abrió no fue un archivo, era una grabación de vigilancia. Granulada, temblorosa, grabada a través de una cámara montada en la pared. Una instalación grande y tenuemente iluminada, paredes de hormigón, jaulas de tela metálica, focos, sonidos de ladridos y botas que resonaban. Hombres con uniformes de faena negros se movían como autómatas, entrenando perros con una intensidad que se sentía incorrecta, órdenes severas, collares de descargas. Un perro, en particular, destacaba, más grande que los otros, feroz. Sin embargo, algo en su postura no era miedo, era desafío. Tomás se inclinó. Era el mismo perro, mismos ojos, misma cojera del lado izquierdo, misma cicatriz de quemadura sobre su flanco. El vídeo avanzó rápidamente. El mismo perro mordiendo ahora una valla. Otra escena, un pasillo oscuro, alarmas sonando estridentemente, el perro arrastrando algo fuera de plano, gritos a lo lejos. Luego un disparo. La transmisión se cortó. La pantalla se puso negra. Tomás se recostó, atónito. ¿Por qué se había ocultado esta grabación en su desván? Revisó la memoria USB de nuevo. Una última carpeta, bloqueada. Logró abrirla con una anulación militar genérica,
un viejo código de acceso de un sanitario que una vez conoció. Dentro, una sola línea, sujeto fantasma. K9 clasificado considerado no conforme. Último enfrentamiento conocido, ecovisión negra. Estado del adiestrador, tachado. Orden final, destruir activo. Destruir activo. No decía sacrificar. No decía retirar. Decía destruir, como si fuera un arma que hubiera funcionado mal. Tomás miró al perro, ahora tumbado en el suelo junto a la ventana, mirando hacia afuera como si esperara que el mundo se pusiera al día con él. Una parte de Tomás quería creer que todo esto era una coincidencia. Una parte de él todavía se aferraba a la lógica. Pero la lógica no explicaba los ojos, el entrenamiento, la grabación, el hecho de que este perro, este supuesto activo, hubiera sido descartado como material defectuoso y, sin embargo, de alguna manera, hubiera sobrevivido. Sobrevivido y encontrado su camino hacia el mismo hombre que había susurrado, «Te conozco», sin entender por qué. Esa noche, la cámara de movimiento se activó de nuevo. Misma hora, misma figura. Pero esta vez, Tomás observó algo más. La figura no solo observaba, sostenía algo. Algo metálico, algo largo. Y no estaba sola. Al día siguiente, Tomás no se aventuró a salir de casa, ni siquiera a por provisiones, algo había cambiado, algo tangible. La memoria USB había revelado una verdad para la que no estaba preparado. Y la imagen de aquella figura en el bosque, sosteniendo algo alargado, quizás un arma, quizás un mensaje, se repetía en su mente como una bobina de película atascada. El perro también lo sintió. No dormitaba en su rincón habitual. Se sentó de nuevo junto a la puerta trasera, con la cola moviéndose nerviosamente, la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara algo que Tomás no podía discernir. A primera hora de la tarde, Tomás comenzó a asegurar las ventanas. Revisó 2 veces las puertas, luego fue al cobertizo a buscar un cerrojo adicional para la parte trasera. Cuando abrió el viejo armario de herramientas para coger sus utensilios, ocurrió algo peculiar. El perro ladró. No fuerte, solo un ladrido breve y agudo, del tipo no destinado a hacer ruido, sino a dar una orden. Tomás se giró. El perro estaba a medio camino del salón, con los ojos fijos en el armario de herramientas. «Nunca has ladrado», murmuró Tomás, retrocediendo. «¿Qué ocurre?» El perro permaneció inmóvil, solo mirando. Tomás siguió su mirada hasta el suelo debajo de las estanterías. Algo estaba encajado debajo de la tabla inferior. Se arrodilló, lo levantó haciendo palanca. Debajo había un hueco poco profundo en la madera, polvoriento, olvidado, pero deliberado. Un compartimento pequeño y oculto. Dentro, una bolsa de lona desgastada, de tipo militar. La tela estaba rígida por el tiempo, la cremallera oxidada. Tomás la abrió de un tirón y vació el contenido en el suelo. Primero, una pila de carpetas de cartulina, sin etiquetar. Luego, una caja negra con un cierre biométrico que parpadeaba en rojo al tocarla. Y por último, un sobre cerrado, quebradizo por el tiempo. En el anverso solo ponía, archivo eco. Ni rango, ni nombre, solo eso. La caja biométrica permanecía bien cerrada. Tomás carecía de la tecnología para evitarla, pero el sobre, ese sí podía abrirlo. Dentro había impresiones de vigilancia, imágenes por satélite de una base en lo profundo de un terreno boscoso, edificios dispuestos en cuadrícula, un perímetro vallado, perros siendo descargados de camiones en una imagen. Pero la última página lo dejó helado. Un solo fotograma de lo que parecía ser una cámara corporal. Mostraba a un soldado arrastrando a alguien entre escombros. Detrás de ellos, el perro, su perro, con los ojos inyectados en sangre, la boca ligeramente espumeante, los dientes al descubierto.
Y agarrado en el brazo del soldado había un niño. Pero no había fecha, ni nombres, ni explicación. El único texto, garabateado con rotulador en la parte superior, extracción no autorizada. Operador no identificado. Tomás se desplomó contra la pared, agarrando la carpeta. Esa imagen se grabó a fuego en su memoria porque reconocía el terreno, esa disposición. Aquello no era solo militar, era de alta infiltración, algo enterrado. El perro se acercó y se sentó a su lado. Tomás se volvió hacia él. ¿A quién protegías? Ni un ladrido, ni un movimiento, solo esos ojos observando. Esa noche, Tomás instaló focos por todo el patio. Instaló una segunda cámara de movimiento en los árboles. El aire se sentía más pesado ahora, más cargado, ese tipo de quietud que precede a una tormenta. Abrió una cerveza, no para relajarse, sino para mantenerse alerta. El perro se acurrucó junto a la puerta, con la mirada fija en la línea de árboles. A las 2 de la madrugada, como un reloj, la cámara parpadeó en rojo, movimiento detectado. Tomás miró la pantalla. 2 figuras de pie al borde del bosque. Pero esta vez, no solo observaban. Una de ellas avanzó, levantó una mano y colocó algo suavemente en el suelo, luego se giró y se marchó. Tomás cogió una linterna. Él y el perro se movieron rápidamente, en silencio, atravesando la hierba fría hacia el lugar. Una pequeña caja de metal yacía en la tierra. Sin etiqueta. Dentro, una bala pegada con cinta adhesiva a un trozo de papel. Una frase, no se suponía que recordaras. El perro gruñó, bajo y constante. Tomás no parpadeó. Se guardó la bala en el bolsillo, miró hacia la casa. Ya no era cuestión de si alguien vendría. Solo era cuestión de cuándo. Tomás no durmió esa noche. La bala descansaba sobre la mesa de la cocina como una amenaza con latido. La miraba fijamente entre sorbos de café frío, su significado pesando más que cualquier disparo. Sobre el papel, era simplemente metal y plomo. Pero aquel fragmento de papel pegado a ella, no se suponía que recordaras, conllevaba la gravedad de un conflicto que nunca llegó a las noticias. El perro no se apartó de su lado. Se sentó de nuevo junto a la puerta, pero esta vez con una quietud más pesada, como si esperara que un viejo adversario pronunciara su nombre. Tomás había visto esa expresión antes, en el extranjero, en camaradas antes de una misión, la mirada de alguien que ya no se inmutaba porque ya había aceptado lo que podría suceder. La mañana llegó apagada y envuelta en niebla. El cielo nunca pasó al azul, simplemente se desvaneció en un gris plano, de esos que hacen que el tiempo parezca estancado. Tomás recorrió el patio, examinó el sendero cerca de los árboles. Lo que quiera que hubieran dejado la noche anterior había sido retirado. Ni huellas, ni marcas de neumáticos. Quienquiera que entregó esa bala era competente, y querían que supiera que volverían. Consideró contactar a alguien, la policía local, inútil, esto no era un asunto local. Amigos del ejército, demasiado peligroso, la palabra equivocada podría precipitar consecuencias peores que el silencio. Así que, en lugar de eso, actuó de la única manera que conocía, empezó a prepararse. Reforzó las puertas, reemplazó los paneles de vidrio con inserciones de acero, clavó tablones en las ventanas traseras. No era paranoia, era instinto. Y entonces comenzó a enseñar órdenes al perro, lentamente, meticulosamente, medio esperando el fracaso. Pero el perro respondió a todo. No el básico, sienta, o, quieto, esto era diferente. Tomás hizo señales con las manos, indicaciones de tipo militar, golpes en el suelo, gestos angulados. Cada una fue obedecida con precisión, como si el perro hubiera estado esperando años a que alguien hablara el mismo lenguaje silencioso. En la tercera tarde, la cámara de movimiento se activó de nuevo.
Tomás corrió hacia la pantalla. Esta vez, la figura no se demoró. Se acercó rápidamente, y luego, nada más que estática. Cuando salió corriendo con una linterna, el bosque estaba en calma, pero el perro se lanzó hacia adelante antes de que Tomás pudiera detenerlo, directo hacia la línea de árboles sin dudar. Tomás lo persiguió, con el corazón palpitante, las ramas azotándole los brazos. A unos 30 metros adentro, encontró al perro inmóvil. Algo colgaba de una rama más adelante, un parche, insignia gubernamental, parcialmente quemado, arrancado de un uniforme, manchado de sangre. Tomás lo alcanzó y, mientras sus dedos hacían contacto con el borde, una rama se partió detrás de él. Se giró rápidamente. Nada, ningún movimiento, solo silencio. Pero no era pacífico, estaba cargado. Mientras regresaban a la casa, Tomás encontró algo más cerca del porche, un cigarrillo, aún caliente, consumido hasta la mitad, descansando sobre el felpudo de bienvenida. No había fumado en años. De vuelta adentro, deslizó el parche en un cajón y miró al perro a los ojos. «No han terminado contigo», susurró. «Y ahora saben que no estás solo». Esa noche, mientras los truenos retumbaban sobre las colinas y el perro se acurrucaba de nuevo junto a la puerta principal como un centinela apostado sin órdenes, Tomás se sentó en el suelo a su lado. «No sé qué te hicieron», dijo. «Pero fuera lo que fuera, no te van a recuperar». El perro no se movió, no parpadeó. Solo apoyó ligeramente su cuerpo contra la pierna de Tomás, como el peso de un soldado que ya no necesitaba estar solo. Tomás no había vuelto a acceder a la memoria USB desde la noche en que descubrió la bala. Pero algo en el silencio, en la manera en que el perro comenzó a moverse por la casa, deteniéndose constantemente en paredes particulares, puertas específicas, lo impulsó de nuevo hacia la verdad. Tenía la sensación de que esto no se trataba simplemente de proteger el pasado, se trataba de enfrentarlo. Tarde esa noche, Tomás desbloqueó el último archivo de la memoria. Esta vez no era vídeo. Era una compilación de informes, escaneos de un complejo militar que había sido desmantelado hacía 5 años. El lugar se designaba como Eco. No existían registros oficiales de él, no estaba en ningún mapa. Sin embargo, aquí estaba, detallado en páginas de texto tachado, etiquetado con nombres oscurecidos y términos como fallo de anulación conductual, colapso del adiestrador, desviación del vínculo, y una palabra más que se repetía constantemente como un redoble de tambor que nadie deseaba oír. Fantasma. Un informe destacaba. Era más breve, más simple. Sujeto fantasma desarrolló apego irreversible a operativo civil durante extracción final. Este vínculo comprometió la integridad del mando y expuso actividad sensible. Se ordenó neutralización inmediata. Recuperación fallida. Operativo civil. Tomás se quedó helado. Había una fecha en la parte inferior, apenas discernible, estampada a través de una huella de bota. Era la semana en que lo habían retirado de una asignación de última hora en territorio nacional para una entrega de inteligencia rutinaria. Ni informe previo, ni cierre, solo una ubicación codificada y una extracción urgente en helicóptero. Recordó el humo, el calor, la presión en sus pulmones mientras corría por lo que parecía un sitio de pruebas abandonado. Alguien lo había arrastrado durante el tramo final. Lo había atribuido a un soldado en el lugar, pero el recuerdo nunca había resurgido claramente hasta este momento. La garganta de Tomás se contrajo mientras miraba al perro, acurrucado junto a la mesa, con los ojos entrecerrados pero alerta. «Estuviste allí», susurró. El perro abrió un ojo. «Me salvaste». No necesitó confirmación. La gravedad de ello llenó la habitación como un estandarte fúnebre. Ahora todo tenía sentido. Al perro le habían ordenado morir, no porque fallara, sino porque desobedeció,
porque había elegido proteger al individuo incorrecto. Tomás no era solo un civil que lo había encontrado por casualidad, él era el operativo, y Fantasma lo había llevado a través del fuego para hacerlo. El golpe en la puerta no fue fuerte, solo seco, preciso. Tomás se levantó. Otro golpe, este más bajo, más deliberado. Echó un vistazo a la señal de la cámara, 2 hombres con abrigos negros, uno alto, uno fornido. Sin insignias. Sus rostros estaban parcialmente ocultos por sombreros. No intentaban pasar desapercibidos, pretendían hacer una declaración. Tomás alcanzó la palanqueta que había guardado bajo el mostrador de la cocina durante semanas. Su mano tembló, no de miedo, sino de saber. Caminó lentamente hacia la puerta. Entonces sintió el cuerpo del perro presionado suavemente contra su pierna. Miró hacia abajo. El perro no temblaba. No enseñaba los dientes. Estaba preparado. Tomás abrió la puerta una rendija. El hombre más alto habló. Estamos aquí por el activo. Tomás no parpadeó. Aquí no hay ningún activo. El hombre ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué sigue vivo? Un silencio se extendió entre ellos, un silencio tan pesado que parecía como si el tiempo contuviera la respiración. Tomás agarró el pomo con más fuerza. ¿Por qué os desobedeció? El hombre más bajo dio un paso adelante. No comprende lo que está protegiendo. Si lo comprendo, dijo Tomás. Por primera vez, lo hago. Entonces, en un movimiento fluido, el perro se abrió paso por la abertura de la puerta y se plantó delante de Tomás, con el lomo arqueado, la cola rígida, las orejas fijas hacia adelante. Un gruñido bajo retumbó en su garganta, sonando como si proviniera de un lugar más profundo. Los hombres no se inmutaron, pero tampoco avanzaron. Volveremos, afirmó el alto. Tomás asintió una vez. Estaré esperando. Se marcharon sin decir otra palabra. Tomás cerró la puerta, echó el cerrojo y apoyó la cabeza contra el marco. Ya no tenía miedo. Ya no estaba confundido. Sabía exactamente en qué tipo de conflicto se encontraba. Y esta vez, no se enfrentaba a él solo. El aire exterior estaba quieto, pero no era tranquilo, estaba expectante. Cada crujido del suelo de madera, cada parpadeo de luz de movimiento se sentía magnificado, como si las propias paredes sintieran que algo se acercaba. Tomás no intentó dormir esa noche. Se sentó a la mesa, limpiando su vieja arma corta, la que no había tocado desde su última asignación, no porque deseara la violencia, sino porque ahora era evidente que esta situación no iba a resolverse sola. ¿Y Fantasma? Fantasma ya estaba apostado junto a la puerta principal, erguido, alerta, sin miedo. No era el mismo perro de la jaula de la subasta. Ahora era algo diferente, algo despierto. Poco después de las 3 de la madrugada, unos faros barrieron las paredes, silenciosamente. Ni zumbido de motor, ni crujido de grava. Solo luz. Tomás se acercó a la ventana y descorrió la cortina lo justo para asomarse. Un todoterreno negro estaba aparcado en el camino de entrada. Sin insignias, sin movimiento. Entonces se abrieron 2 puertas. Mismos hombres, mismos abrigos, misma inquietante compostura. Tomás abrió el cajón, cogió la memoria USB y la metió en su chaqueta. Si así iba a terminar, no iba a terminar con secretos enterrados una vez más. 3 golpes secos, un pitido, luego otros 3. Tomás no habló. Abrió la puerta lentamente. Dijimos que volveríamos, dijo el hombre más alto con calma. Y yo dije que estaría preparado, respondió Tomás. El más fornido dio un paso adelante. No estamos aquí para debatir. Estamos aquí por el perro. Es una pieza de tecnología.
No le pertenece. Está equivocado, dijo Tomás, con voz firme. No es un objeto. No es una herramienta. No es un fantasma. Es un alma. Y eligió no perteneceros. Hubo una pausa prolongada. Entonces la voz del hombre se volvió gélida. Teníamos autorización para recuperar o eliminar. Tomás asintió. Entonces vais a tener que intentarlo. Pero antes de que se pudiera pronunciar nada más, Fantasma se movió. Ni gruñido, ni ladrido, solo movimiento, silencioso y explosivo. Se abalanzó entre ellos, derribando a uno de los hombres hacia atrás contra la pared, desarmándolo antes de que pudiera siquiera sacar su arma. El más alto levantó un arma, pero Tomás ya estaba en movimiento. Un solo golpe con la palanqueta lo desarmó, enviando el arma con estrépito al suelo. No fue un enfrentamiento largo, pero fue desorganizado. Y cuando concluyó, ambos hombres estaban en el suelo, heridos, gimiendo, pero vivos. Fantasma cojeaba ligeramente, jadeando, de pie entre Tomás y los dos extraños como una barricada viviente. Tomás los arrastró afuera, arrojó sus armas a los arbustos y se aseguró de que pudieran caminar. Informad a quien quiera que os haya enviado, dijo, que el fantasma que intentasteis borrar no desapareció. Evolucionó. Y encontró a alguien que recuerda. Desaparecieron en la oscuridad sin otra palabra. Dentro, Fantasma se desplomó junto al sofá, con el pecho agitado. La sangre manchaba su pelaje, pero sus ojos nunca se apartaron de Tomás. Tomás se arrodilló a su lado, presionando suavemente una toalla sobre el corte más grave. Seguiste una orden, susurró, y nos salvó la vida a ambos. Sostenía la memoria USB con fuerza en la mano. Al día siguiente, esa memoria terminó en el buzón de un periodista de investigación. Soplo anónimo, sin remite. 2 semanas después, la historia estaba en todas partes, programa K9 clasificado al descubierto. Perros del gobierno usados, abandonados, borrados. Las fotografías, las grabaciones, los nombres que no estaban tachados, todo salió a la luz. Siguió la indignación pública, audiencias, presión, cambio. Pero Tomás y Fantasma, ellos permanecieron en la casa, tranquilos, lejos de las cámaras, lejos del revuelo. A veces Tomás observaba a Fantasma mirando hacia los árboles, aún concentrado, como si anticipara la llegada de alguien más, pero no con miedo, sino con preparación. Y en las mañanas en que el sol realmente salía sin niebla, Tomás se sentaba en el porche, café en mano, y le susurraba al perro a su lado: nunca fuiste un activo. Siempre fuiste la misión. Fantasma levantaba la mirada. Y por solo un instante fugaz, Tomás juraría que sonrió. Algunas historias no concluyen con medallas. Concluyen con paz, ganada, protegida, compartida. Un hombre, un perro y un susurro que lo alteró todo: te conozco.